Teoría del psicoanálisis de Freud. ¿Quién fue realmente Sigmund Freud? Sigmund Freud es una de las figuras más polémicas de la medicina y la psicología moderna. Es considerado el padre del psicoanálisis y es una de las figuras más relevantes del siglo XX. ¿Qué intenta explicar la teoría del psicoanálisis? Intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. ¿Qué es el modelo psicoanalítico? El modelo psicoanalítico es un método de investigación e intervención terapéutica propuesto por Freud en 1896 y está basado en los análisis de los conflictos inconscientes originados en la niñez. ¿Cuál es la idea central del psicoanálisis? La idea central es el centro del psicoanálisis, es la creencia de que todas las personas poseen pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos inconscientes. ¿En qué nos ayuda esta terapia? El psicoanálisis ayuda a la gente a entenderse a sí mismo mediante la exploración de los impulsos que a menudo no reconocen por qué están ocultos en el inconsciente. ¿A qué se refiere la teoría de la asociación libre? Se trata de una técnica que busca que el paciente exprese durante las sesiones de terapia todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se le presentan, sin restricciones ni ordenamientos. La obra que fundamenta el psicoanálisis es la interpretación de los sueños. Al respecto, Sigmund Freud dijo: los sueños son un reflejo alucinatorio de deseos y por consecuencia una vía privilegiada de acceso al inconsciente. La interpretación de los sueños es que los sueños son un producto del aparato psíquico, el objeto de estudio, el inconsciente. El método, la interpretación, construcción, deseo inconsciente, la historia del deseo del paciente. Y la técnica, la asociación libre. Freud hablaba de la constitución de la personalidad y en su primera tópica habla del consciente, el preconsciente e inconsciente. Al respecto dice: el consciente es todo lo que haces y te das cuenta de lo que estás haciendo en el momento que lo haces y el por qué lo haces. El preconsciente es lo que no se tiene fresco en la memoria, sin embargo, con un pequeño esfuerzo puedes recordarlo. El inconsciente es todo aquello que desconoces de ti mismo y que sin embargo diriges las acciones de tu vida. También en su segunda tópica habló del ello, el yo y el superyo. Cuando habla del yo, es el principio de realidad, procesos secundarios del pensamiento. Cuando habla del ello, es un principio del placer, procesos primarios del pensamiento. Y cuando habla del superyo, lo define como los imperativos morales. Freud propuso 3 tipos de ansiedad: la ansiedad ante la realidad, ansiedad neurótica y la ansiedad moral. La ansiedad ante la realidad, u objetiva, consiste en el miedo a objetos tangibles del mundo real. El miedo se apaga cuando desaparece la amenaza. La ansiedad neurótica, la persona que no puede salir de casa por temor a que lo atropelle un automóvil, está llevando al extremo esa ansiedad. Y ahora hablemos de la ansiedad moral. La ansiedad moral se deriva de un conflicto entre el ello y el superyo. En esencia, es un miedo a la propia conciencia. Freud propuso la teoría de las pulsiones: pulsión de vida, eros, y pulsión de muerte, tánatos. Pulsión de vida, el eros, la finalidad es crear vida. La finalidad de tánatos es un principio de muerte o destrucción. El instinto de vida es un impulso que asegura la supervivencia del individuo y de la especie mediante la satisfacción de las necesidades del alimento. La pulsión de muerte es un impulso inconsciente orientado al deterioro, la destrucción y la agresión. Hablemos de los mecanismos de defensa. ¿Qué son? Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. El primero, la represión, implica la negación inconsciente de que existe algo que produce ansiedad. En segundo, la negación conlleva la negación de que existe una amenaza externa o una experiencia traumática. Después viene el desplazamiento. Implica transferir los impulsos del ello procedente de un objeto amenazador o inevitable a otro sustituto que esté disponible.
tenemos la sublimación. Conlleva a modificar o desplazar los impulsos del ello, dirigiendo la energía instintiva hacia conductas socialmente aceptables. Tenemos la proyección. Conlleva atribuir un impulso perturbador a otra persona. Tenemos la formación reactiva. Implica expresar un impulso del ello que es contrario al que realmente mueve a la persona. Tenemos la fijación. Es quedarse anclado en una etapa de nuestra vida. Finalmente, tenemos la regresión. Implica retroceder a un periodo anterior de la vida menor frustrante y observar las conductas pueriles y de desesperanza, de dependencia característica de esa época más segura. Finalmente, las emociones inexpresadas nunca mueren, son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas, dijo Sigmund Freud.